Geometría mental de un nihilista. Imaginemos por un momento que la mente humana no es una biblioteca de ideas ni una colección de emociones, sino una geometría. Un espacio. Un paisaje interior compuesto por líneas, distancias, ángulos, simetrías y vacíos. ¿Qué forma tendría entonces la mente de un nihilista? Probablemente no sería un laberinto oscuro, como suelen representarlo quienes observan el nihilismo desde fuera. Tampoco sería una prisión ni un abismo sin fondo. Sería algo mucho más extraño. Sería una inmensa llanura. Una extensión tan vasta que el horizonte desaparecería en todas las direcciones. Sin centro. Sin arriba. Sin abajo. Sin destino. Sin propósito inscrito en la estructura misma del espacio. La primera característica de esta geometría es la desaparición del eje absoluto. La mayoría de los seres humanos construyen su mapa mental alrededor de algún punto fijo. Dios. La nación. La historia. La justicia. El progreso. La revolución. La familia. El éxito. El dinero. La salvación. Son coordenadas. Son puntos cardinales. Son estrellas polares. El nihilista observa esos puntos y concluye que ninguno posee una existencia objetiva. No son montañas. Son marcas dibujadas sobre el mapa. No están en el territorio. Están en la imaginación. Entonces los borra. Y cuando los borra ocurre algo extraordinario. El espacio se vuelve infinito. Porque al desaparecer el centro, todo punto puede ser el centro. Y también ninguno. La mente nihilista es una geometría sin privilegios. Nada ocupa una posición superior. Nada posee una autoridad intrínseca. Nada tiene una jerarquía cósmica garantizada. La estrella más lejana. Una hormiga. Un emperador. Una galaxia. Una piedra. Un poema. Un sistema político. Todos aparecen suspendidos dentro del mismo espacio neutral. No porque sean idénticos. Sino porque el universo no entrega certificados de importancia. La importancia es una construcción humana. Y el nihilista lo sabe. Por eso la segunda característica de esta geometría es la horizontalidad radical. La mayoría de las personas viven dentro de pirámides mentales. Creen que unas cosas están arriba y otras abajo. Lo sagrado arriba. Lo profano abajo. Lo noble arriba. Lo vulgar abajo. Lo eterno arriba. Lo efímero abajo. El nihilista observa esas pirámides y descubre que son arquitecturas simbólicas. No realidades objetivas. Entonces las derriba. Y el paisaje se aplana. Todo queda sobre una misma superficie conceptual. No existe una escalera hacia el significado último. No existe un trono en el centro del cosmos. No existe un palco reservado para la especie humana. La Tierra gira. Las estrellas nacen. Las estrellas mueren. Los imperios aparecen. Los imperios desaparecen. El universo permanece indiferente. En esta llanura mental emerge una tercera figura geométrica. El vacío. Pero no el vacío entendido como una ausencia aterradora. Sino como un espacio fundamental. Los antiguos temían al vacío. Las culturas llenaban el vacío con dioses. Las ideologías con doctrinas. Las religiones con revelaciones. Las filosofías con sistemas. El nihilista contempla el vacío sin apresurarse a llenarlo. Y descubre algo inquietante. El vacío no responde. Pero tampoco miente. No promete. No engaña. No seduce. Simplemente existe. Como el silencio entre dos notas musicales. Como la oscuridad entre dos estrellas. Como el espacio entre dos pensamientos. Desde fuera, muchos interpretan esto como desesperación. Pero geométricamente no es necesariamente así. La desesperación aparece cuando alguien busca una puerta que no existe. El nihilista deja de buscarla. Acepta la arquitectura desnuda del espacio. Acepta que quizá no haya salida porque quizá no haya encierro. La cuarta figura es la simetría de la mortalidad. Todos los seres humanos nacen. Todos mueren. Reyes.
mendigos, genios, ignorantes, héroes, cobardes. La muerte actúa como una línea perfectamente recta atravesando todas las diferencias. Es el gran igualador geométrico. El nihilista contempla esa línea. No para deprimirse, sino para comprender la estructura real del juego. Las culturas construyen enormes edificios simbólicos para ocultar esta simetría. Pero ella permanece. Inmutable. Paciente. Perfecta. Toda biografía termina en el mismo borde. Toda civilización también. Toda especie. Todo planeta. Toda estrella. Quizá incluso todo el universo. La mente nihilista incorpora esta simetría como parte de su mapa. No intenta eliminarla. No intenta negociar con ella. Simplemente la incluye en el diseño. Y entonces aparece la quinta figura. La libertad. Porque cuando desaparecen los significados obligatorios surge un espacio inesperado. La posibilidad. Si no existe un destino escrito, puedes escribir. Si no existe una misión universal, puedes inventar una. Si no existe un propósito dado, puedes construir propósitos locales, temporales, humanos, frágiles. La geometría nihilista puede desembocar en dos direcciones opuestas. Una es el colapso. La otra es la creación. El colapso ocurre cuando el individuo concluye. Nada tiene sentido, por lo tanto nada vale. La creación ocurre cuando concluye. Nada tiene sentido intrínseco, por lo tanto puedo crear significado. La diferencia parece pequeña. Pero geométricamente es inmensa. Es la diferencia entre un desierto muerto y una hoja en blanco. La hoja está vacía. Pero precisamente por eso puede contener cualquier dibujo. En sus formas más profundas, el nihilismo no es una doctrina de la destrucción. Es una demolición de certezas. Un terremoto dirigido contra las estructuras que se presentan como absolutas. Dioses absolutos. Verdades absolutas. Moralidades absolutas. Ideologías absolutas. Identidades absolutas. Después del derrumbe queda el terreno desnudo. Y allí comienza la verdadera pregunta. No la pregunta religiosa. Ni la política. Ni la filosófica. La pregunta existencial. ¿Qué haces cuando descubres que el universo no te debe una explicación? Algunos retroceden. Otros inventan nuevas religiones. Otros construyen nuevos ídolos. Otros se refugian en doctrinas. Pero el nihilista consecuente permanece en la llanura. Observa el horizonte. Acepta el silencio. Acepta la ausencia de respuestas definitivas. Y sigue caminando. No porque exista una meta final. No porque alguien lo haya ordenado. No porque un libro lo prometa. Sino porque caminar también es una forma de existir. Y tal vez esa sea la figura última de la geometría mental nihilista. No un círculo. No una pirámide. No una catedral. No un laberinto. Sino una línea. Una simple línea atravesando el espacio infinito. Una conciencia que aparece brevemente entre dos eternidades de silencio. Que sabe que desaparecerá. Que sabe que nada está garantizado. Que sabe que ningún significado viene incorporado al cosmos. Y que, aún así, continúa avanzando. No hacia una verdad final. No hacia una salvación. No hacia una recompensa. Sino hacia la experiencia misma de recorrer el inmenso territorio de la existencia. Porque en la geometría del nihilista, el universo no es una respuesta. Es una pregunta abierta. Y el ser humano es apenas una pequeña figura trazada por un instante sobre la inmensidad del vacío. Un trazo fugaz. Una línea efímera. Pero una línea real. Mientras dura. Abrazo, Gabriel. Abrazo. Abrazo, Gabriel. Entre todas las geometrías posibles de la mente humana, las religiosas, las científicas, las políticas, las artísticas, las utópicas y las desesperadas, quizá la más sorprendente sea que ninguna logra contener por completo la realidad.
El Homo sapiens dibuja mapas sobre un territorio inmenso que lo precedió miles de millones de años y que probablemente lo sobrevivirá durante miles de millones más. Sin embargo, sigue dibujando. Dibuja dioses. Dibuja ecuaciones. Dibuja constituciones. Dibuja fronteras. Dibuja teorías. Dibuja canciones. Dibuja sueños. Y después discute apasionadamente sobre sus dibujos. Visto desde una distancia cósmica, hay algo profundamente conmovedor en ello. Una especie aparecida en un pequeño planeta alrededor de una estrella común, en un rincón cualquiera de una galaxia cualquiera, intentando comprender el todo con apenas 1,5 kilos de materia neuronal. Quizá el nihilista contempla esa escena y sonríe. No porque desprecie esos mapas, sino porque sabe que son mapas. No montañas. No océanos. No galaxias. Mapas. Y aún así, necesarios. Porque incluso cuando sospechamos que no existe un significado último, seguimos creando significados provisionales. Incluso cuando comprendemos que las respuestas definitivas pueden no existir, seguimos formulando preguntas. Incluso cuando sabemos que toda obra humana es transitoria, seguimos construyendo. Escribimos libros que se perderán. Componemos músicas que un día dejarán de sonar. Levantamos ciudades que terminarán siendo polvo. Amamos personas que inevitablemente desaparecerán. Y, sin embargo, lo hacemos. Tal vez ahí resida una de las paradojas más fascinantes del Homo sapiens. Su capacidad para actuar como si las cosas importaran, aun sabiendo que son efímeras. Esa tensión entre la conciencia del vacío y la voluntad de crear es una de las grandes fuerzas de nuestra especie. No elimina el misterio. No resuelve el enigma. No clausura la pregunta. Pero mantiene encendida una pequeña luz en medio de la inmensidad. Y quizás, después de todo, la historia humana no sea otra cosa que eso. Miles de generaciones pasándose una antorcha simbólica en medio de una noche cósmica que parece no tener fin. Cada generación avanza unos pasos. Observa un poco más lejos. Pregunta un poco más. Comprende un poco más. Y luego entrega la antorcha a la siguiente. El cosmos permanece. La antorcha cambia de manos. Y la marcha continúa. Otro abrazo enorme. Vía Láctea. Silicio y @CX2GC. 2026.